Desde la imagen inquietante del león del Atlas en las vastas extensiones del norte de África, hasta la conmovedora instantánea del último conocido de la paloma migratoria en cautiverio, nuestra historia está salpicada de momentos que capturan los capítulos finales de especies que una vez recorrieron la Tierra. Junto a estos, la mirada misteriosa del león marino japonés y los destellos vibrantes del loro del paraíso también perduran como ecos de vidas perdidas. Únete a nosotros mientras desvelamos estos y otros momentos irreemplazables capturados para siempre en el tiempo en las 20 últimas fotos conocidas de animales que se extinguieron. Número 20. León del Atlas. El león de Berbería, una vez una prominente subespecie del león africano, vagaba por las regiones desérticas del norte de África. Conocido por su majestuosa apariencia y su significativo impacto cultural, el león del Atlas se encontraba cerca de los principales centros de la antigua civilización humana y tiene profundas raíces en textos históricos y religiosos. Inspiró a la diosa egipcia Sekhmet. Apareció en relatos bíblicos y en el Corán. Estos leones probablemente también fueron los que se enfrentaron a gladiadores en la antigua Roma, convirtiéndolos en un símbolo de fuerza y ferocidad. Sin embargo, las mismas características que hicieron al león del Atlas venerado también llevaron a su desaparición. La constante proximidad a los asentamientos humanos significaba que estos leones a menudo eran vistos como una amenaza. Matar a un león del Atlas se consideraba una marca de valentía y fuerza, lo que llevó a una persecución implacable por parte de las personas. A medida que las armas de fuego se hicieron más comunes en la región y las recompensas por los leones aumentaron, su número disminuyó rápidamente. Para la década de 1960, se creía que el último león del Atlas había sido disparado y muerto. Una fotografía tomada desde un avión que volaba sobre las montañas del Atlas durante este periodo se cita a menudo como la última foto conocida de este majestuoso león. La imagen se destaca no solo por capturar los que probablemente fueron los últimos momentos del león del Atlas en la naturaleza, sino también por su impresionante composición, que resalta la belleza austera del hábitat natural del león. En un giro sorprendente, una investigación genética reciente ha revisado la narrativa de la extinción del león del Atlas. Reveló que lo que se consideraba una subespecie distinta es en realidad parte de un solo clado que se extiende por el norte de África, el Medio Oriente, partes del sur de Europa y Asia. Este descubrimiento apunta a una continuidad genética más amplia y sugiere que, aunque el león de Berbería, como se le conocía históricamente, ya no recorre las tierras salvajes, su legado genético continúa en los leones de estas regiones. Número 19. Paloma migratoria. La paloma migratoria, que una vez fue la especie de ave más abundante en América del Norte, experimentó un declive devastador de miles de millones a la extinción en solo unas pocas décadas. Esta especie prosperaba en los densos bosques del este de los Estados Unidos, formando enormes bandadas que podían oscurecer el cielo durante días durante sus migraciones. Sin embargo, la rápida expansión de los colonos europeos en el siglo XIX cambió drásticamente el paisaje. La deforestación masiva para despejar tierras para la agricultura y el desarrollo urbano destruyó hábitats críticos para estas aves. Además, la paloma migratoria se convirtió en un objetivo popular para los cazadores comerciales. Su carne era barata y se convirtió en un alimento básico para los esclavos y los pobres, exacerbando su declive. La naturaleza social y el comportamiento reproductivo de la especie la hicieron particularmente vulnerable. Las palomas migratorias necesitaban grandes colonias para una reproducción efectiva, pero a medida que sus números disminuyeron, no pudieron reproducirse en cantidades suficientes para sostener su población. A finales del siglo XIX, las poblaciones silvestres eran prácticamente inexistentes. Marta, la última paloma migratoria conocida, vivió sus últimos días en el zoológico de Cincinnati. Su fotografía, tomada en 1914, es el último registro visual de esta especie. Murió el 1 de septiembre de 1914, marcando el fin definitivo de la paloma migratoria. Número 18. El búbalo. El búbalo, descrito inicialmente por la ciencia en 1766, era una subespecie única entre los 8 tipos conocidos de búbalos. Distinguido por su pelaje uniforme de color arena, este antílope estaba perfectamente adaptado para mezclarse en los desiertos del norte de África, su hábitat nativo. Históricamente prevalente en esta región, desempeñó un papel crucial en el ecosistema local, con el león de Berbería como su principal depredador. Tras la colonización francesa de Argelia en la década de 1830, el destino del búbal hartebest dio un giro drástico. Los cazadores y colonos a menudo apuntaban a estos animales, y manadas enteras fueron diezmadas en eventos de caza organizados. Esta caza excesiva llevó a un rápido declive en su población, restringiendo significativamente su rango a principios de 1900.
Para entonces, el Bubal hartebeest solo se podía encontrar en áreas aisladas de Argelia y Marruecos. Un capítulo particularmente sombrío en la historia del Bubal hartebeest ocurrió en 1917 cuando se descubrió una pequeña manada de 15 animales. Trágicamente, la persona que los localizó terminó matando a todos menos 3 de la manada. La última fotografía conocida del Bubal hartebeest fue tomada en 1923 en un zoológico de París. Esta imagen captura a uno de los últimos representantes de su especie en cautiverio. Solo 2 años después, en 1925, el último Bubal hartebeest salvaje conocido fue abatido y muerto en Marruecos, marcando el trágico fin de esta subespecie. Número 17. Loro del paraíso. El loro del paraíso, un ave de colores llamativos del este de Australia, era conocido por su plumaje vibrante y su naturaleza esquiva. Estas aves vivían típicamente en parejas o pequeños grupos familiares y tenían un comportamiento de anidación único, eligiendo construir sus nidos dentro de montículos de termitas. A pesar de su belleza, el loro del paraíso nunca fue particularmente común, habitando áreas remotas. Los factores que llevaron a su extinción no están del todo claros, pero varios elementos probablemente jugaron un papel. La expansión del pastoreo de ganado dañó su hábitat natural, mientras que la limpieza de tierras y las quemas controladas alteraron aún más su entorno. Además, el comercio de mascotas pudo haberlos apuntado por su apariencia llamativa, y la depredación por especies introducidas como gatos y perros representó amenazas significativas. El cambio de siglo XX fue particularmente duro para el loro del paraíso, tras una severa sequía en 1902 que diezmó su ya vulnerable población. A principios de la década de 1920, los avistamientos se habían vuelto increíblemente raros. La última fotografía conocida de un loro del paraíso fue tomada en 1922. Esta imagen captura a un ave silvestre mientras entra en su nido dentro de un montículo de termitas, proporcionando un raro vistazo a la vida de esta misteriosa especie. Trágicamente, el último avistamiento confirmado del loro del paraíso ocurrió en 1927, solo 5 años después de que se tomara esta fotografía. Número 16. Foca monje del Caribe. La foca monje del Caribe era la única especie de foca nativa del Golfo de México, una vez comúnmente encontrada en toda su área de distribución. Estas focas típicamente se reunían en grupos de alrededor de 30, pero a veces se veían en grupos de hasta 100. Su dieta consistía principalmente en peces y crustáceos. En tierra, eran lentos y tenían una naturaleza generalmente curiosa, incluso alrededor de las personas, lo que desafortunadamente contribuyó a su desaparición. Varios factores llevaron a la extinción de la foca monje del Caribe. La caza excesiva de sus presas les dejó con insuficiente alimento para sostener sus poblaciones. Su incapacidad para escapar rápidamente en tierra los convirtió en blancos fáciles para los cazadores. Su curiosidad hacia los humanos facilitó aún más la caza. Estas focas fueron cazadas principalmente por el aceite derivado de su grasa y también se consumían regularmente. Para la década de 1850, la foca monje del Caribe ya se había vuelto rara. En 1886, una expedición científica descubrió un gran número de focas alrededor de un pequeño conjunto de islotes. Trágicamente, 42 focas fueron asesinadas durante esta expedición, para ser enviadas a museos de todo el mundo. Hoy en día, solo quedan 2 de esos especímenes de museo, ambos en el Reino Unido. Una de las últimas fotos conocidas de la foca monje del Caribe muestra a una foca que formaba parte de un grupo de 4 adquiridas por el Acuario de Nueva York. Otra foto de este mismo grupo data de 1952. El último avistamiento confirmado de la especie fue frente a la costa de Colombia, en 1952. Desde entonces, la foca monje del Caribe nunca ha sido vista nuevamente. Número 15. Quagga. El quagga fue una vez una vista común en las vastas llanuras de Sudáfrica. Distintivo por su rayado parcial, el quagga tenía rayas solo en la mitad delantera de su cuerpo, diferenciándolo de su pariente, la cebra. Este animal fue el centro de un interés significativo cuando la única fotografía conocida de una quagga hembra fue tomada en el Zoológico de Londres en 1870. Notablemente, esta imagen sigue siendo el único registro visual auténtico de la quagga en cautiverio, ya que no existen fotografías de esta especie en la naturaleza. Originalmente floreciendo en gran número a través de los paisajes sudafricanos, la historia del quagga tomó un giro trágico al ser cazado extensamente por su piel y carne. La especie también fue objetivo para reducir la competencia de pastoreo con los animales domesticados. Esta presión de caza implacable llevó a la muerte del último quagga salvaje en la década de 1870, con el último individuo en cautiverio muriendo en agosto de 1883. En un giro hacia el avance científico y la conservación, 1987 marcó el inicio del Proyecto Quagga, un esfuerzo ambicioso que busca la desextinción.
Este innovador proyecto no solo analizó el ADN del quagga, sino que también lo estableció como el primer animal extinto en someterse a tal análisis. Esta investigación reveló que los quaggas no eran una especie distinta, sino más bien una subespecie de la cebra de llanura. Los esfuerzos del proyecto dieron fruto en 1988 cuando nació con éxito el primer potro, criado para asemejarse al patrón y coloración únicos del quagga. Número 14. Periquito de Carolina. El perico de Carolina, la única especie de loro nativa del este de los Estados Unidos, una vez prosperó desde las grandes llanuras hasta el Golfo de México, con informes de avistamientos tan al norte como el sur de Canadá. Esta ave de colores vibrantes era conocida por su naturaleza gregaria, a menudo vista en grandes bandadas que podían contar con cientos de individuos. Alimentándose principalmente de frutas y semillas, el perico de Carolina tenía una peculiar preferencia por las semillas de la planta de cadillo. Estas semillas contienen una toxina que, al ser ingerida por las aves, las hacía tóxicas para los depredadores. Este mecanismo de defensa único sugería que depredadores como los gatos domésticos a menudo encontraban un desenlace fatal después de cazar a estas aves. A pesar de su aparente abundancia en el pasado, la evidencia sugiere que el perico de Carolina ya estaba en un declive natural desde la última edad de hielo. Sin embargo, la llegada de los colonos europeos aceleró su desaparición a través de la deforestación generalizada y la destrucción de su hábitat, confinando a las poblaciones restantes principalmente a Florida. Además, los periquitos fueron cazados extensamente por sus coloridas plumas, deseadas en la industria de la moda y capturados para el comercio de mascotas. Para 1896, las observaciones indicaban una población aún vibrante capaz de agruparse y reproducirse. Sin embargo, para 1904, prácticamente habían desaparecido, dejando su extinción envuelta en misterio. La última foto conocida de un periquito de Carolina fue tomada en 1900. Esta fotografía presenta a Incas, el último individuo conocido de la especie, quien notablemente fue alojado en la misma jaula en el zoológico de Cincinnati que una vez albergó a Marta, la última paloma migratoria. Incas murió en 1918, solo 4 años después de Marta, marcando el fin de esta colorida especie. Número 13. Tilacino. El tilacino, a menudo llamado el tigre de Tasmania, ostenta el título del marsupial carnívoro más grande de los tiempos modernos. Con una longitud corporal de 6 pies y una altura de pie de 2 pies, este intrigante animal se encontraba predominantemente en Tasmania, Australia y Nueva Guinea. Antes de la colonización europea, el tilacino prosperaba en estas regiones, perfectamente adaptado a su entorno, con 15 a 20 distintivas rayas oscuras que iban desde sus hombros hasta su cola. El tilacino era una figura icónica en su hábitat. Tenía una apariencia llamativa, con una mandíbula robusta que contenía 46 dientes, ideal para sus cacerías nocturnas. Los círculos oscuros alrededor de sus ojos negros estaban acentuados por 2 pequeños triángulos marrones con parches de pelaje naranja, realzando su aspecto feroz pero hipnotizante. Principalmente un cazador solitario, el tilacino ocasionalmente formaba pequeños grupos para cazar. Su dieta consistía principalmente en aves, canguros y otros animales más pequeños, aprovechando su capacidad para cazar durante las horas más oscuras del amanecer y el atardecer. Este comportamiento nocturno fue quizás una adaptación estratégica a los desafíos de su entorno y la competencia por la comida. A pesar de su destreza y adaptación, la llegada de los europeos marcó el comienzo de su declive. El último avistamiento confirmado de un tilacino salvaje fue en 1930, y la especie fue declarada extinta cuando el último individuo en cautiverio murió en 1936. Sin embargo, la leyenda del tilacino continúa viva con informes ocasionales pero no comprobados de avistamientos en toda Australia, particularmente en la década de 1980. Número 12. Tarpan. El tarpan, también conocido como el caballo salvaje euroasiático, era una subespecie distinta de caballo salvaje que vagaba libremente por Europa y Asia. Conocido por su constitución robusta, el tarpan medía aproximadamente 5 pies de altura en el hombro. Presentaba un cuerpo de color grullo, que es un color gris ratón ahumado, complementado por patas oscuras, crines gruesas y rayas pronunciadas en los hombros. La raza vivió en la naturaleza desde el siglo XVIII hasta el siglo XX, con sus hábitats abarcando vastos paisajes naturales. Trágicamente, la caza indiscriminada llevó a su rápido declive. El último tarpan salvaje encontró un destino sombrío cuando fue asesinado durante un intento de captura, mientras que el último tarpan en cautiverio murió en 1918. Notablemente, hay una sola fotografía de 1884 que se cree que es la única imagen auténtica de un tarpan vivo, aunque su autenticidad ha generado cierto debate entre historiadores y científicos.
Se iniciaron esfuerzos para resucitar al tarpan, pero finalmente resultaron infructuosos. Estos esfuerzos destacaron las diferencias sutiles pero significativas entre los tarpans y los caballos domésticos modernos. Los atributos físicos, particularmente sus características salvajes y robustas, diferenciaban a los tarpan de las razas de caballos contemporáneas. En la década de 1930, un criador alemán llamado Lutz Heck comenzó a criar lo que ahora se conoce como el caballo Heck, con el objetivo de recrear las características distintivas del tarpan. Esta iniciativa también dio lugar al König, una raza que se asemeja más al tarpan y se considera un descendiente salvaje de los caballos domésticos. Número 11. Wallaby Tulaich. El Wallaby Tulaich, conocido por su gracia y apariencia llamativa, fue una vez una característica prominente de las praderas en el sureste de Australia. Descrita científicamente en 1846, esta especie medía casi 1 metro de altura y era fácilmente reconocible por sus marcas distintivas. Sin embargo, la rápida expansión de los asentamientos humanos durante los siglos XIX y principios del XX llevó a una severa pérdida y fragmentación de su hábitat, empujando al Wallaby Tulaich al borde de la extinción. Para la década de 1920, la población había disminuido a números críticamente bajos. En un intento desesperado por preservar la especie, 14 de los últimos Wallabies Tulaich fueron reunidos para un programa de cría. Trágicamente, este esfuerzo fue en gran medida infructuoso. 10 de los 14 Wallabies murieron durante la captura debido al estrés en el manejo, dejando solo 4 para ser trasladados a un entorno de zoológico. Estos individuos restantes representaban la última esperanza para la supervivencia de la especie en cautiverio. El último avistamiento confirmado del Wallaby Tulaich en la naturaleza fue en 1924, marcando un hito sombrío en su declive. Aunque informes no verificados de avistamientos persistieron hasta la década de 1970, nunca fueron corroborados. El golpe final llegó más tarde en 1924 cuando la última hembra en cautiverio, mostrada en esta fotografía, falleció. Número 10. Sapo dorado. El sapo dorado era un anfibio extraordinario que se encontraba solo en un pequeño parche de selva tropical, en las montañas de Costa Rica. Descubierto por primera vez en 1966, esta vibrante especie se hizo conocida por su apariencia llamativa y sus hábitos de reproducción únicos. Cada año, durante la temporada de apareamiento, los sapos dorados se reunían en grandes números, creando un espectáculo espectacular. En 1987, se observó una población típica durante los meses de reproducción, y las fotografías de este periodo capturan una de las últimas reuniones saludables de la especie. Sin embargo, para 1988, la situación había cambiado drásticamente. Los científicos registraron solo 10 u 11 sapos ese año. La disminución continuó bruscamente, y para 1989 solo se avistó un sapo macho. A pesar de búsquedas exhaustivas durante la década de 1990, no se pudo localizar la especie. Una expedición en 2004 confirmó la triste realidad. El sapo dorado fue declarado oficialmente extinto. Varios factores contribuyeron al rápido declive del sapo dorado. Una sequía significativa a finales de los años 1980 afectó gravemente su hábitat. Más devastador fue la llegada del hongo quítrido de los anfibios a Costa Rica. Este hongo mortal engrosaba la piel de los sapos, interrumpiendo su capacidad de absorber agua y electrolitos, lo que finalmente conducía a su muerte. Número 9. Ranas incubadoras gástricas. Las ranas incubadoras gástricas eran verdaderamente únicas entre los anfibios. Había 2 especies conocidas, la rana incubadora gástrica del norte y la rana incubadora gástrica del sur, ambas encontradas en pequeñas áreas del este de Australia. Lo que los diferenciaba era su extraordinario método reproductivo. Eran las únicas ranas conocidas por criar a sus crías dentro de sus estómagos, descubiertas en la década de 1970. Estas ranas ganaron atención internacional por su inusual comportamiento de crianza. Tristemente, solo una década después de su descubrimiento, ambas especies desaparecieron. Se cree que el principal culpable de su rápido declive es el hongo quítrido de los anfibios, un patógeno mortal que ha devastado poblaciones de anfibios en todo el mundo. Este hongo engrosa la piel de los anfibios infectados, interrumpiendo su capacidad para absorber agua y electrolitos, lo que finalmente lleva a la muerte. Además, la deforestación, la alteración del hábitat y la introducción de especies no nativas probablemente contribuyeron a su extinción. Las últimas fotografías conocidas de las ranas incubadoras gástricas capturan a estas notables criaturas durante su breve ventana de reconocimiento científico. Curiosamente, las ranas incubadoras gástricas ahora son parte de un proyecto de desextinción que busca traerlas de vuelta utilizando técnicas genéticas avanzadas. Número 8. Mielero de cara negra.
El honey creeper de cara negra, también conocido como Pauli, era una especie de ave única endémica de las densas selvas tropicales en las laderas de Maui, Hawái. Descubierto en 1973, este pequeño pájaro, de aproximadamente 5 pulgadas de longitud, rápidamente se convirtió en un símbolo del rápido declive que enfrentan muchas especies de aves nativas de Hawái, debido al impacto humano y la introducción de especies invasoras. Distinguido por su máscara facial negra que contrasta con su plumaje marrón y beige, el Pauli se diferenciaba de otros mieleros principalmente por su dieta. A diferencia de sus parientes que se alimentan de néctar, el pico corto y robusto del Pauli estaba adaptado para comer insectos y caracoles, mostrando su adaptación especializada a su entorno. Sin embargo, esta dieta única también hizo al Pauli particularmente vulnerable a los cambios en su hábitat. La rápida disminución de la población de Pauli fue impulsada principalmente por la destrucción del hábitat debido a la deforestación y el desarrollo de tierras, lo que redujo drásticamente sus espacios naturales de vida. Además, la introducción de especies no nativas, como los mosquitos, que trajeron enfermedades como la malaria aviar y la viruela aviar, diezmó aún más sus números. Estas enfermedades fueron particularmente letales, ya que el Pauli, al igual que muchas aves hawaianas, evolucionó en aislamiento y carecía de inmunidad natural a estos patógenos. Los esfuerzos de conservación para salvar al Pauli enfrentaron obstáculos significativos. Los intentos de criar al ave en cautiverio no tuvieron éxito, en parte debido a la dificultad de capturar a los pocos individuos restantes, la inaccesibilidad de su hábitat natural, ubicado en los escarpados bosques montañosos de Maui, agravó estos desafíos de conservación. A principios del siglo XXI, los números del Pauli eran críticamente bajos, y el último avistamiento confirmado fue en 2004. Un estudio realizado en 2018 no encontró señales de la especie, lo que llevó a su declaración como extinta en 2019. Número 7. La mariposa blanca grande de Madeira. La mariposa blanca grande de Madeira, una subespecie nativa del archipiélago de Madeira frente a la costa de África, era conocida por su apariencia llamativa e importancia ecológica. Con una envergadura que alcanzaba hasta 3 pulgadas, o alrededor de 7 centímetros, estaba entre los miembros más grandes de la especie de mariposa blanca grande encontrada en toda Europa y el norte de África. Sus alas de color blanco cremoso adornadas con patrones negros pronunciados, más distintivos que los de sus parientes del continente, la hacían destacar entre la biodiversidad única de Madeira. Principalmente, las orugas de la gran blanca de Madeira se alimentaban de la familia Brassica, que incluye coles y mostazas, integrándolas en la red de polinización de la isla y desempeñando un papel crucial en los ciclos de vida de varias plantas nativas. Sin embargo, esta misma dieta los hizo particularmente vulnerables a los cambios en las prácticas agrícolas, especialmente con el cambio en la disponibilidad de plantas y la introducción de pesticidas en el siglo XX. Estos productos químicos agrícolas, destinados a proteger los cultivos de plagas, causaron inadvertidamente un daño significativo a las orugas de la mariposa blanca grande de Madeira. Junto con los efectos perjudiciales de los pesticidas, la urbanización y la expansión del uso de tierras agrícolas llevaron a la pérdida de la flora nativa vital para la supervivencia de esta mariposa. A mediados del siglo XX, los avistamientos de la Madeiran Large White se volvieron cada vez más escasos, con la última observación registrada en la década de 1970. A pesar de búsquedas exhaustivas en años posteriores, no se confirmaron más avistamientos, lo que llevó a los expertos a declarar extinta a esta mariposa. Número 6. Tigre de Bali. El tigre de Bali, una vez un formidable depredador en la isla indonesia de Bali, era una subespecie distinta de tigre que trágicamente se convirtió en la primera subespecie de tigre en extinguirse en el siglo XX. Más pequeño que muchos de sus parientes del continente, el tigre de Bali estaba perfectamente adaptado a los densos hábitats forestales de la isla. Los machos típicamente pesaban alrededor de 212 libras o aproximadamente 100 kilogramos, siendo las hembras un poco más pequeñas. Sus pelajes eran profundos y ricos en color, con pelaje más corto y rayas más pequeñas en comparación con otras subespecies de tigres. Como depredador ápice, el tigre de Bali desempeñaba un papel crucial en mantener el equilibrio ecológico, regulando las especies de presas y la vegetación. Su dieta consistía principalmente en cerdos salvajes, ciervos rusa y ocasionalmente animales más pequeños, como aves y monos. Sin embargo, el rápido crecimiento de la población humana de Bali representó una grave amenaza para su existencia. Los bosques que eran su hogar fueron despejados para el desarrollo agrícola, reduciendo significativamente su hábitat. Además, los tigres fueron cazados tanto por ser percibidos como amenazas para el ganado como por sus partes del cuerpo, que eran muy valoradas en la medicina tradicional y como trofeos. La presa natural del tigre de Bali también fue cazada por humanos, lo que llevó a un descenso catastrófico en sus números.
A principios del siglo XX, su población había disminuido mucho más rápido de lo anticipado, con el último avistamiento confirmado registrado en 1937. El rápido declive no dejó oportunidad para iniciar un programa de conservación. Para la década de 1940, el tigre de Bali fue declarado extinto. Antes de continuar, aquí está la elección del suscriptor de hoy. Hoy nos adentramos en una instantánea tomada de los anales de la historia y la conservación, la conmovedora historia del delfín Baiji. Esta impactante fotografía en blanco y negro captura un momento conmovedor de 1914, mostrando a Charles Hoy arrodillado ante el cadáver de un delfín Baiji, Lipotes vexillifer, en un paisaje desolado. Este momento es históricamente significativo, ya que Hoy fue el primer investigador occidental en obtener un espécimen de este esquivo delfín de río en China. El Baiji, caracterizado por su cuerpo estilizado y su pronunciado pico, fue declarado extinto más tarde, haciendo que imágenes como esta sean tanto históricas como desgarradoras. La fotografía, ambientada en un campo abierto y desolado con Hoy vestido con atuendo de expedición, arma en mano, transmite una narrativa poderosa sobre la intersección de la ambición humana y el frágil equilibrio de la naturaleza. Esta rara especie que una vez prosperó en el río Yangtze, enfrentó numerosas amenazas por la invasión humana y la degradación ambiental, lo que llevó a su desafortunada desaparición. ¿Qué emociones evoca esta imagen? ¿Cómo influye en tu percepción sobre el impacto humano en la vida silvestre? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios abajo. Número 5. El zorro volador de Guam. El zorro volador de Guam, también conocido como el murciélago frugívoro de las Pequeñas Marianas, era una especie de mega murciélago nativa de la isla de Guam en Micronesia. Este pequeño murciélago desempeñaba un papel crucial en el ecosistema como polinizador y dispersor de semillas, contribuyendo a la salud de los bosques tropicales de Guam. Trágicamente, el zorro volador de Guam enfrentó amenazas implacables por actividades humanas. La caza, principalmente para alimento y comercio, junto con cambios drásticos en su hábitat natural, llevaron a una fuerte disminución de su población. Los bosques donde los murciélagos se posaban y alimentaban fueron despejados para el desarrollo agrícola y la expansión urbana, reduciendo aún más sus posibilidades de supervivencia. La última observación confirmada del zorro volador de Guam ocurrió en 1967, cuando se observó a una hembra posada en el acantilado Taragoy en Guam. A pesar de un intento desesperado, este individuo evitó por poco ser capturado. Hubo un avistamiento no confirmado en la década de 1970, pero desde entonces no se han reportado otros avistamientos. Debido a la falta de presencia confirmada y la continua degradación del hábitat, el zorro volador de Guam fue declarado extinto. Número 4. Delfín del río Baiji. El delfín del río Baiji, una especie que una vez fue emblemática del río Yangtze de China, se recuerda a través del conmovedor lente de la extinción. Conocidos por sus largos y delgados picos y su excepcional oído, los delfines Baiji estaban adaptados de manera única a la vida en aguas turbias de río, navegando con ecolocación debido a su vista limitada. Estas magníficas criaturas podían alcanzar hasta 8 pies de longitud, deslizándose con gracia a través de las corrientes del Yangtze. Los delfines de río como el Baiji son raros, habiendo evolucionado de manera distintiva para prosperar en entornos fluviales a pesar de sus relaciones distantes con otras especies de delfines. El último avistamiento confirmado de un Baiji de río salvaje se remonta a 2002, una mera fotografía. Ese mismo año, la comunidad conservacionista también lamentó la muerte de Chiqui, el último Baiji conocido en cautiverio. La extinción del Baiji fue impulsada principalmente por una combinación de contaminación, degradación del hábitat y sobrepesca. Estas presiones no solo destruyeron el hábitat de los delfines, sino que también redujeron drásticamente sus fuentes de alimento, llevando a su inevitable desaparición. Desde esa última fotografía en 2002, no se han reportado avistamientos verificados, y el delfín del río Baiji ahora se considera funcionalmente extinto. Número 3. León marino japonés. El león marino japonés, que una vez fue una especie prevalente en las aguas alrededor de Japón, Corea y Rusia, encontró un final prematuro en gran parte debido a actividades humanas. Este mamífero marino era conocido por su tamaño impresionante y su naturaleza juguetona, a menudo visto descansando en costas rocosas o jugueteando en las aguas costeras. Sin embargo, la caza extensiva por parte de los arrastreros japoneses, que capturaron la asombrosa cifra de 16.500 leones marinos, puso a la especie en peligro crítico. La devastación de la Segunda Guerra Mundial exacerbó su situación. La guerra submarina y otras actividades militares probablemente interrumpieron sus áreas de reproducción y degradaron aún más sus hábitats naturales. Esta combinación de caza excesiva y destrucción del hábitat resultó desastrosa para el león marino japonés. El último avistamiento confirmado ocurrió en 1974, cuando un juvenil fue capturado cerca de la isla Rebhen, al norte de Hokkaido. Número 2. Pez cachorrito de Tecopa.
El pez cachorrito de Tecopa, una notable especie de pez, prosperó en el ambiente hostil de las aguas termales en el desierto de Mojave, en California, donde las temperaturas del agua alcanzaban los 110 grados Fahrenheit. Adaptado a este calor extremo, el pez cachorrito de Tecopa representaba una rama única de peces del desierto, mostrando un increíble ejemplo de especialización evolutiva. A pesar de su resistencia a los factores de estrés ambiental naturales, el pez cachorrito de Tecopa no pudo soportar el impacto de las actividades humanas. Durante la moda de la salud de las décadas de 1950 y 1960, la región experimentó un aumento en el desarrollo. Se construyeron casas de baños adyacentes a sus hábitats naturales, y las aguas termales se ampliaron artificialmente para acomodar a más visitantes. Estas modificaciones alteraron gravemente el delicado equilibrio ecológico de las fuentes termales, lo que llevó a consecuencias catastróficas para el pez cachorrito. La población del pez cachorrito de Tecopa comenzó a disminuir rápidamente a medida que sus áreas de reproducción y alimentación fueron comprometidas. A principios de 1970, se capturó el último pez cachorrito de Tecopa conocido, marcando un hito sombrío en la historia de la especie. Búsquedas posteriores no han logrado localizar a ningún miembro sobreviviente de la especie, y no ha habido avistamientos confirmados desde entonces. Número 1. Rinoceronte negro occidental. El rinoceronte negro occidental, que una vez fue un majestuoso habitante de África Occidental, se convirtió en un símbolo contundente de la extinción debido a la avaricia humana. Esta subespecie del rinoceronte negro era reconocida por sus dos cuernos, uno anterior más grande y otro posterior más pequeño, que desafortunadamente se convirtieron en su perdición, ya que eran muy codiciados para su uso en la medicina tradicional y como símbolos de estatus. Históricamente, el rinoceronte negro occidental estaba muy extendido por África Occidental, deambulando por las sabanas en grandes números. Sin embargo, la caza furtiva implacable por sus valiosos cuernos llevó a un declive catastrófico en su población. Para la década de 1980, el aumento en las actividades de caza furtiva fue impulsado principalmente por la creciente demanda y los altos precios pagados por los cuernos de rinoceronte en el mercado internacional. Este aumento hizo que la caza furtiva fuera una fuente de ingresos atractiva, aunque ilegal, para aquellos que vivían cerca de los hábitats de estos rinocerontes. A pesar de los esfuerzos en 1930 por parte de los conservacionistas para revivir sus menguantes números, que vieron un aumento temporal en la población, estos esfuerzos no pudieron combatir las abrumadoras presiones de la caza furtiva. A principios del siglo XXI, quedaban menos de 10 rinocerontes negros occidentales. En 2006, llegó el trágico final cuando los últimos fueron asesinados, dejando ninguno en la naturaleza o en cautiverio. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza declaró oficialmente extinto al rinoceronte negro occidental en 2011. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.